En los cada vez más lejanos días de secundaria, los salones, para cubrir la demanda de estos, eran de lámina prefabricada, uno al lado de otro, adyacentes a los salones de concreto. Pero de estos prefabricados, que eran los de primer año, que eran el caso de nosotros, los recién llegados, pues de pronto las clases se saboteaban entre ellas porque oías al otro maestro dando su clase cuando el otro maestro intentaba dar su clase, el que tenías tú. Entonces pues había como rivalidades de maestros, así que de pronto había que ver quién hablaba más fuerte. En esta ocasión era don Pepe, sí, el del pisacorbatas, el que intentaba dar su clase. Cuando, para desgracia de un alumno, bosteza en medio de la clase, que para esto, para un maestro es una ofensa tremenda. Así que don Pepe pues se puso furioso, dijo: ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué se pone a bostezar en clase? ¿Qué no ve que es una majadería? Es una falta de educación. Porque bostezar en público es algo que no se debe hacer. Cuando de pronto lo interrumpe desde el otro salón un estruendoso bostezo que parecía Tarzán haciendo su clásico grito. Era ni más ni menos que Rubicundo, el profesor de música, que tenía como tal un vozarrón imponente. Y pues obviamente con su bostezo cortó todo porque todos empezaron a reír. Y hasta el mismo don Pepe le terminó ganando la risa de que pues de pronto su propio colega lo contradijo sin querer. Y bueno, estos dos maestros, ambos de la tercera edad para entonces, ahorita pues tristemente ya no creo que estén con nosotros, pues sí tenían como su rivalidad y tiro por viaje se andaban contradiciendo entre ellos, aprovechando que todo se oía de un salón a otro. El primer año de secundaria puede ser muy difícil porque no conoces a nadie. Más difíciles pueden ser los posteriores porque ya te conocen y los conoces a todos. En secundaria hay un maestro asesor porque, pues vamos, uno de ellos tiene que llevar el control de boletas y resultados y todo eso y hablar con los padres en las juntas y todo esto. En nuestro caso fue una maestra cuyo nombre voy a omitir, pero a quien llamábamos Chachita, por su parecido con Evita Muñoz Chachita. No en esa etapa, más bien en su etapa posterior, claro que sí. La Chachita. ¿Cómo no recordarla? ¿Por qué tener que recordarla? Yo había bloqueado ese recuerdo hasta que pasó la película de Harry Potter y la Orden del Fénix, donde apareció Dolores Umbridge y de pronto todos los recuerdos volvieron a mí. Es como si Rowling hubiera conocido a Chachita, porque hay que ver. Claro, Chachita nada más no andaba jode y jode con Cornelius, más bien ella era con el sub. Al maestro sub para todo lo sacaba. El subdirector, el sub, era un viejo prieto de larga y espesa barba cana que le valió el apodo de el hombre lobo. Él aprovechó que la directora ya estaba senil para hacer el verdadero poder dentro de la escuela, el que ponía y quitaba. Y como Chachita y el sub eran de la misma delegación, pues incluso a veces le daba el raid a la escuela.
Entonces siempre estaba hablando maravillas del sub, la Chachita. Tristemente fue nuestra asesora. En lugar de hacer un pequeño ejercicio con el grupo para que nos fuéramos conociendo y partiendo de esto, formar a los jefes y subjefes de grupo, simplemente miró al grupo, ubicó a las hermanas de sus anteriores discípulas y así formó su guardia personal, con jefa y subjefa que ya conocía a través de las hermanas. Pues ellas eran las que ponían, quitaban, hacían, a las que siempre ponía ella de ejemplo. Un compañero más chamaquito se lo dijo a la mamá: es que la maestra no me quiere, nomás quiere a fulanita y menganita, no voy a decir sus nombres, aunque dudo que vayan a ver en algún momento de la vida este video. Y desgraciadamente Chachita, mala como era, lo balconeó delante de todos, que ella decía que no lo quería y ya saben, buscando que pues sobreviniera el bullying al muchachito. A mí me la hizo porque pues yo siempre he tenido cierto respetuoso temor de mi señora madre, de lo que pueda hacer si la contrariamos. Y a veces, pues, nunca lo dije, pero a veces lo dejaba ver y esta mujer lo decía: ay, Víctor, tú le tienes mucho miedo a tu mamá, pues que no hay comunicación entre ustedes, ¿por qué? Yo dije, chin, donde le diga esto a mi madre, lo que me va a ocasionar. No hizo falta que lo hiciera, fueron las arpías de sus consentidas las que en una junta buscaron a mi madre, le empezaron a hacer la barba y le soltaron todo esto que salía de la cabecita de Chachita. Pierre fue otro compañero, se burlaba del apellido Patiño de una de las condiscípulas, porque bueno, aquí en México el Patiño es la persona de la que un payaso hace mofa en sus actos. Entonces este chavo se burlaba de la chica. Este chavo solo tenía un apellido y por ahí lo agarró Chachita. Te debería dar más vergüenza que no hayas tenido un padre que te reconociera. Eso era ofensivo por donde lo veas. Pero pues vamos, este chavo que no era tampoco una blanca palomita, pues estaba solo y nada pudo decir. Era, pues sí, de esas personas que no veías así nunca maldiciendo ni nada, como Dolores Sombrich, pero bajita la mano fastidiaba a medio mundo. Si te decomisaba algo, lo rompía delante de todos. En fin, no puedo decir que haya sido lo peor. Lo peor creo que vendría en segundo año, pero bueno, era el abreboca para 3 años difíciles de secundaria. Y tal vez escuchen esto y lo piensen y digan, pero es que en qué poca agua te estás ahogando. Y tendrán razón, porque Chachita se queda muy, muy, muy atrás frente al espécimen que les voy a presentar a continuación. Para empezar a hablar de esta maestra, tendríamos que remitirnos a la infancia de mi difunto padre. Él nació en 1932, así que sus días de escuela fueron a finales de los 30, principios de los 40, y fue a principios de los 40 que llegó al grado en el que tuvo de maestra a esta santa señora. No tendría caso ocultar su nombre porque, pues vamos, hablamos de 1940, esta señora ya no es ni un recuerdo siquiera. Pero nunca nos dijo su nombre mi papá, siempre se refería a ella por su apodo: la Gilemona. Porque como el personaje de Gabriel Vargas, Gilemón Metralla, la Gilemona tenía un enorme apéndice nasal, una nariz como una toronja, con el color y consistencia de un cacahuate garapiñado. Era una monstruosa nariz por la que se ganó este apodo. Y por lo mala que era. Vamos, por aquel entonces se manejaban los turnos, pero el turno matutino era exclusivo para las chicas, para las niñas, que eran más delicadas, y en el vespertino pues estaban los chavos, los más rudos. Máxime que hablamos de una escuela de
de barrio de la colonia obrera en los años 40. Pues imagínense, era cuando incluso iban los niños descalzos a la escuela. Incluso la única indicación era que si iban descalzos, pues se lavaran bien los pies. Pues la Gilemona se las arregló para poder meter a su hijita en el turno de los varones. Por comodidad, claro. Pero vamos, para los alumnos una pesadilla, porque pobre del que mirara a la niña, pobre del que quisiera acercársele a hacerle plática, porque la Gilemona se ponía como fiera. ¿Cómo iba a dejar que su niña socializara con la punta de mugrosos? Y no es que lo pensara, así los decía, los mugrosos. A todos les encontraba un pero y pues vamos, eran chicos de barrio, o sea, no es que fueran precisamente la pulcritud encarnada. A mi papá sí lo llegó a poner de ejemplo, pero por aquel entonces él trabajaba, desde chiquito trabajó, él estaba en unos baños. Así que pues si algo tenía era que siempre iba totalmente aseado. Y era lo que le decía a la Gilemona a los alumnos. Deberían de ser como Mo y él, mírenlo. Él siempre viene bañadito, miren, peinado, impecable. Pues creo que hasta con brillantina en el pelo llegaba mi papá. Pero no faltaba el mal hora que desde atrás gritaba, pues es que es bañero. Bueno. Por lo menos mi papá pues más o menos la llevaba bien por ese lado, porque nunca lo acusó de mugroso ni nada de eso. Pero lo peor que pudo hacer la Gilemona, y esto fue a causa de la estupidez de algún compañero maestro, que para el 10 de mayo se le ocurrió que los números del bailable entraran a concurso entre todos los grupos que participaban. Vamos, la Gilemona quería que su grupo fuera el primero. Ella misma montó una obra, así como un show de fenómenos, con un narizón, así como ella, un gordito, y eran varios así, pues, gente con cierta deformidad, pero que además tenía la autoestima muy alta, y bailaban, y todo esto, ¿no? Entonces pidió que levantara la mano quien pudiera permitirse el vestuario. El número no tenía, una música grabada, todo era en vivo. Así que había un tipo con un tambor y tenía que haber un trompetista. Pues un compañero de mi papá tristemente levantó la mano y trompetista fue lo que tuvo que ser. Ya muy avanzados los ensayos y cuando se dijo el vestuario que tenía que ser, llegó la mamá de este muchacho a decirle a la Gilemona pues que no podían, porque pues una trompeta no es algo que se puedan permitir, sobre todo gente humilde, ¿no? La Gilemona no quiso ceder, los ensayos ya iban muy avanzados y no podía echarlos atrás por una persona que simplemente no podía cumplir. El chico se sentía perdido, pero la providencia intervino. Pasó un vendedor de artesanías de barro y traía una corneta de barro negro de ese de Oaxaca, y eso compró. La cara de la Gilemona fue todo un poema cuando la vio, pero pues vamos, ya estaba todo arreglado, tenía que salir el muchacho con su vestuario y su corneta. Todo iba quedando muy bien, hay que decirlo, hasta el fatídico momento en que al muchacho se le cae la corneta al piso. La cornetita se hizo polvo prácticamente. El niño tuvo que terminar el número haciendo cornetita con la mano y haciendo tut, 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 tut. Obviamente la risa del público pues era general. No sabían la tragedia que esto iba a ocasionar, porque después la maltratada que le puso la Gilemona fue tal que el niño prefirió no volver a la escuela. Años después se reencontró con mi papá, ya como dos jóvenes adultos. De hecho, decía mi papá que fue en una cantina. Y él decía, yo hubiera por lo menos terminado mi primaria, pero esa maldita vieja me arruinó la vida. Nunca pude volver a la escuela.
tendría mejor suerte ahorita, pero ella arruinó mi vida. Esta anécdota era muy frecuente en las reuniones de maestros que eran en la casa porque había patio grande y mi mamá era de la mesa directiva. Y ahí los maestros pelaban los ojos cuando mi papá les contaba la historia de la Gilemona. Y obviamente se defendían diciendo que son otros tiempos, que todo ha cambiado. Pero pues vamos. Yo creo que todo lo que hemos padecido en la escuela por parte de mentores se queda pequeño comparado a lo que hacía este monstruo. Tal era la Gilemona, la que quería que su grupo fuera el primero, la que no toleraba a sus alumnos porque eran humildes y los veía como mugrosos e inferiores. Siempre decía mi papá, esa mujer está en el infierno, no puede haber ido a otro lugar.